Buenos días, sean bienvenidos. Vamos a comenzar con nuestro estudio. Bienvenidos a los que nos ven a través de las redes sociales. Les mandamos un abrazo desde esta congregación, aquí en Acolman. Vamos a comenzar y me gustaría que me acompañen ahí en su Biblia a la carta de Gálatas, a la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, donde estamos haciendo nuestro estudio sistemático que comenzamos la semana pasada y vamos a continuarlo. Gálatas capítulo 1, vamos a leer del 1 al 5. La semana pasada únicamente logramos explicar un versículo, así que hoy vamos a intentar explicar otros más. Gálatas capítulo 1, del 1 al 5, ¿ya lo tienen? Dice así: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre del cielo, te damos gracias en esta mañana porque nos permites reunirnos nuevamente, Señor, para estudiar tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que nos des denuedo, que nos des claridad para poder exponer, Señor, tu palabra fiel como está escrita, Señor. Ayúdanos a interpretarla, Señor, para que sea de edificación para tu pueblo, Padre, te lo pedimos. Ayúdanos en esta mañana, pon un corazón en mis hermanos dispuesto para que puedan atesorar tu palabra. Te lo pido, Señor, y a mí dame gracias, Señor, para poder explicarla. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos de ustedes creen o piensan que es fácil levantar o hacer una congregación? Es difícil levantar una congregación, no es cosa sencilla. Se piensa que es fácil. Uno dice, pues sí, hay mucha gente, ¿no?, que de repente piensa que es fácil levantar una congregación. Es nada más de traer hermanos y ya. Pero no se sabe muchas veces qué tipo de hermanos son los que, o si son creyentes o no. Entonces es difícil y es complicado, porque cada uno de nosotros tenemos diferentes pensamientos. Cada quien piensa de una manera y tiene unas ideas y muchas veces llega uno a chocar en esas ideas. Aquí vemos en esta epístola que estamos estudiando, en el versículo 2 dice que y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Aquí nosotros podemos ver que Pablo no estaba solo, él no estaba haciendo una obra en el ministerio únicamente él solo. Él tenía hermanos que estaban con él, que lo apoyaban, pero muchos de esos hermanos también lo abandonaron. En su primer viaje misionero, cuando él va, lo acompaña Bernabé y lo acompaña Marcos. Y Marcos a la mitad lo abandona, lo deja. Y cuando van a hacer el segundo recorrido, el segundo viaje, Pablo no quiere llevar a Marcos. Y entonces Bernabé dice, ¿cómo es posible que no quieras llevar a Marcos? Y dice, no, es que nos abandonó. Y total que ahí surge una división, se separan. Bernabé se va con Marcos hacia Chipre y Pablo agarra a Silas y se van hacia otro lugar. Pero dice que Pablo fue enviado por los hermanos, o sea, con la bendición de los hermanos, y Bernabé se separaron. O sea, que hubo ahí un conflicto, como que unos querían hacer una cosa y otros otra, y total se dividió. Y así pasa muchas veces en las congregaciones, que se dividen porque uno tiene una idea y otro hermano tiene otra idea. Y entonces al poner dos ideas, chocan. Entonces uno quiere hacer una cosa y otro quiere hacer otra cosa. Lo correcto, ¿cuál es? Pues hacer lo que manda Dios.
lo que manda la palabra de Dios. Entonces aquí podemos ver que Pablo no estaba solo. Después de haber defendido su ministerio, en el verso 1 que vimos la semana pasada, que defendió su ministerio apostólico, Pablo menciona a algunos hermanos, aunque no los menciona por nombre, no dice sus nombres, no sabemos quiénes son, pero vemos esa unidad que estaban unidos, que estaban con él y le ayudaban en su ministerio. Así que cuando Dios llama a una persona o Dios nos llama a levantar una obra, pues no nos manda o no nos llama y nos pone solos a hacer esa obra. Va a mandar a otras personas a ayudarnos. Nada más que es un poco complicado. A veces es complicado, a veces no es tan sencillo, así como nosotros quisiéramos. Nosotros somos una congregación pequeña donde nos ha costado trabajo, ¿no? La verdad, reconociendo, nos ha costado trabajo porque algunos vienen, se van, no permanecen, otros no quieren escuchar la palabra, se les hace pesado, no sé, tal vez tienen comezón de oír y dicen, no, pues esto no nos llena nuestra expectativa y ellos buscan otras cosas, pero bueno, cada quien tenemos libertad, ¿no? Y cada uno de nosotros pues daremos cuentas a Dios de lo que hicimos. Así que no nos toca a nosotros entrar en a juzgar a nadie, ¿no? Sino simplemente ponerlo para que nosotros podamos verlo. Entonces, Pablo entendía que el ministerio se lleva a cabo mediante el cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo también nosotros, somos parte, somos miembros del cuerpo de Cristo y cada uno tenemos una función diferente. No todos tenemos la misma función, cada uno una función y tenemos que entender eso para que podamos nosotros funcionar en una congregación, porque si no todos vamos a querer hacer lo mismo. Cada uno tenemos una función diferente y tenemos que hacerlo a lo que Dios nos llamó. Aquí podemos ver a Pablo, que a Pablo se le encargó una misión extraordinaria, predicar el evangelio en todas esas regiones de Asia Menor, pues prácticamente una región muy, muy amplia, ¿no? Y Pablo es conocido por todo el mundo. Tal vez nosotros no lleguemos a tanto, tal vez nos conozcan 2 o 3 personas en nuestra congregación o en nuestro entorno donde nosotros nos desenvolvemos, tal vez 4 o 5 vidas podamos impactar, 1 o 2, no lo sé, tal vez no seamos llamados a ser tan grandes, pero algo tenemos que hacer, sea el ministerio que desarrolló Pablo, o sea el ministerio que desenvuelves tú, o el ministerio que desenvuelvo yo, pero de alguna manera tenemos que hacerlo con fidelidad a Dios y tenemos que hacerlo de buena manera. Así que nosotros tenemos que estar juntos en el cuerpo de Cristo, porque Dios nos ha puesto aquí, nos ha hecho habitar en familia. Somos la familia de Dios que Él mismo creó y estamos juntos aquí con un propósito. Nosotros que estamos aquí reunidos, estamos juntos con un propósito. Como podemos ver que Pablo y Bernabé, cuando fueron a hacer el primer viaje, estaban juntos, unidos con un propósito. ¿Cuál era ese propósito de ellos? Era llevar el evangelio a todas esas regiones de Asia Menor. Por eso se dirige a las iglesias de Galacia. Esas iglesias que ellos iban a las sinagogas de los judíos y ahí predicaban y exponían la palabra de Dios, enseñaban que el evangelio, es decir, que la ley que se había impuesto en aquellos años ya no era necesaria para obtener la salvación, sino que únicamente por fe se obtenía la salvación. Ese era el mensaje que ellos iban llevando. Y entonces ahí había choques con los judíos, porque los judíos eran celosos de guardar la ley. Y entonces ellos decían, ¿cómo es posible que tú vienes a decir esto? Y había choques y se encelaban y tenían conflictos grandes con Pablo, ¿no? Y Pablo les declaraba la verdad del evangelio. Y entonces ellos iban sembrando esa preciosa semilla en el corazón de las personas y los judíos iban arrancando esa semilla de las personas, diciendo que Pablo no era un apóstol, diciendo que Pablo estaba mintiendo. Y así se dio esa lucha. Entonces, en el primer viaje misionero de Pablo, va y establecen en iglesias, congregaciones. Fueron
plantando congregaciones, pero los judíos iban detrás haciendo malobra, diciendo que no era verdad. Entonces, cuando Pablo se entera de esa situación, pues escribe esta carta y se las envía. Y por eso dice en el verso 2, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Esas iglesias que les digo habían sido sembradas por él mismo cuando fue en su viaje misionero y que ahora estaban teniendo problemas. Porque los judaizantes estaban diciendo que no, que lo que Pablo les enseñó no era verdad. ¿No se parece eso a nuestros días? ¿No se parece este conflicto a nuestros días? Por ejemplo, ustedes pónganse a pensar y vean que hay congregaciones donde también hay judaizantes, donde quieren hacer que los cristianos se conviertan al judaísmo primero, que tienen que llevar a cabo las fiestas judías, que tienen que guardar el día de reposo, o sea, una serie de cosas que les están imponiendo a los cristianos que no pertenecen a nuestro pacto, al nuevo pacto que Jesucristo hizo con nosotros, o sea, que hizo para nosotros. El antiguo pacto de la ley, los mandamientos de Moisés, el sacrificar animales, todo eso ya quedó atrás. Ahora es el nuevo pacto donde somos justificados por la fe. Es decir, que no tenemos que añadir ya obras a nuestra fe para ser salvos. Únicamente la fe es suficiente. Que tenemos que hacer obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas, eso es algo diferente. Pero esas son obras de misericordia. Y las obras de la ley eran guardar los mandamientos que estaban estipulados. Es algo diferente. No se confundan aquí, porque a veces confundimos esa parte. Pensamos que hablamos de obras y todo es lo mismo. No, las obras de la ley a las que se refiere Pablo son las obras de guardar los mandamientos que estaban estipulados en el Antiguo Testamento. Y las obras que Dios preparó de antemano son obras de misericordia, ayudar al prójimo, a la viuda, al desamparado, o sea, a ayudarnos entre nosotros, amándonos como se nos ha mandado en todos los evangelios, ¿no? Entonces, aquí podemos ver nosotros que la iglesia se reúne o nos reunimos con un propósito. Toda la congregación nos reunimos. ¿Para qué nos reunimos? Para alabar a Dios, ¿sí o no? Nos reunimos para alabar a Dios, para conocer a Dios, sus atributos, su carácter, para tener comunión con Dios y con los hermanos. A eso venimos a este lugar, para orar los unos por los otros también, para servir y para poner tus dones al servicio de los demás. Aquí la congregación, muchas veces venimos como espectadores o se piensa que a la iglesia, a la congregación, se viene como espectador. Como si fueras al cine, te traes tus palomitas, te compras tu refresco y tú en lo tuyo y te olvidas de lo demás. No, la congregación no es eso. Esto tenemos que aprenderlo. A la congregación se viene a servir, a poner nuestros dones al servicio de los demás. Porque si nosotros nos damos cuenta, muchas veces venimos y no participamos de las cosas que tenemos que hacer, que se tienen que hacer aquí, y tenemos que participar, pues somos un cuerpo, ¿no? Ni modo que mi mano, no, nada más mi mano se va a mover, no, tiene que haber una señal desde el cerebro y todo, una cuestión de los músculos y para que se pueda mover, ¿no? No nada más es de que la mano solita, independiente, hace lo que, no, o sea, hay toda una coordinación en el sistema, ¿no? Para que pueda funcionar. Entonces así, nosotros somos igual un cuerpo, que tenemos que funcionar todos juntos, unidos, como les digo, con un propósito de venir aquí. No nada más es de decir, pues voy porque, tengo que ir. No, tenemos que venir con un propósito. Eso tenemos que grabárnoslo para que nosotros sepamos, ¿no? Luego nos dice en el versículo 3, dice, gracia y paz sean a vosotros del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este es un saludo muy, muy habitual que Pablo acostumbraba a hacer en sus cartas.
gracia y paz. O sea, como cuando nosotros decimos, Dios te bendiga, ¿no? O bendiciones, hermano. Algo así más o menos, o en algunos lugares se acostumbra a decir la paz de Dios, ¿no? Son un tipo de saludos y este era un saludo común que Pablo usaba, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo, de Dios, gracia y paz de Dios. La palabra gracia tiene que ver con el favor de Dios, favor que no merecíamos, ¿eh? No merecíamos muchas cosas, pero por la gracia de Dios lo recibimos. Porque, ¿qué tenemos nosotros que no hayamos recibido de Dios? Si nos ponemos a pensar, ¿quién nos rescató del reino de las tinieblas donde estábamos? ¿Quién nos rescató de ahí? Cristo. ¿De quién lo recibimos entonces? De Dios. ¿Quién perdonó nuestros pecados? ¿Quién perdonó tus pecados? Cristo. ¿Quién te limpió? ¿Quién te santificó? Cristo. ¿Quién nos dio herencia en el reino de Dios? Cristo. ¿Por quién somos hijos de Dios? Pues cuando creemos en Cristo. ¿Quién nos da fuerzas cuando nosotros no tenemos fuerzas ni ánimos para seguir adelante? Dios nos da fuerzas, viene de Él. ¿Quién nos dio entendimiento para comprender su palabra? Cristo. ¿Quién es el que pone el querer como el hacer en nosotros? Es Dios, por su buena voluntad. ¿Y de quién es la palabra que predicamos? De Dios. Así que, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Todo proviene de Él. Y todo esto proviene por gracia, porque es un favor. ¿Merecíamos nosotros tener todas estas bendiciones? ¿Merecíamos? No, porque la gracia de Dios no se merece, simplemente se recibe por fe. Es un regalo, así que entonces podemos decir que gracia es un regalo inmerecido, es un favor inmerecido, algo que no merecíamos nosotros, pero que Dios por su amor y por su misericordia nos quiso dar a todos aquellos que creyeran en Cristo. Ese es el requisito, esa es la condición, creer en Cristo para recibir las bendiciones. Pablo dice en 1 Corintios 15:10, dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, él lo entendía claramente, que era por su gracia. Yo también, por la gracia de Dios, estoy aquí. ¿Tú, hermano? ¿Por qué estás hoy aquí? ¿Por tu mérito propio? ¿Por la gracia de Dios? Por eso estamos aquí. Ese es en primer lugar. Luego la siguiente palabra dice gracia y paz, ¿no? La segunda palabra, paz. Tiene que ver con armonía, con tranquilidad, una relación de armonía entre dos personas sin enfrentamientos ni conflictos. Así se define la paz. Como cuando decimos un país está en guerra y ahora está en paz. O sea, libre de conflictos. Pero algo importante es estar en paz con Dios. No nada más decir, no, pues estamos en armonía y tranquilidad. No, lo importante es estar en paz con Dios. Porque recuerdan que nosotros éramos enemigos de Dios, estábamos constituidos como enemigos de Dios. ¿Y qué hacen los enemigos? Se pelean, se destruyen. Nosotros no podíamos destruir a Dios, Dios nos iba a destruir a nosotros. Así que era importante que nosotros hiciéramos la paz con Dios, y por la gracia de Dios, pues nosotros obtenemos todo eso, obtenemos la paz con Él. Así que la paz de Dios es la que nos ayuda a vivir en armonía con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. Porque han visto que hay personas que están en conflicto con personas, con otras personas. Han visto que hay personas que están en conflicto con Dios y hay personas que están en conflicto consigo mismas. Entonces esas tres áreas, cuando nosotros conocemos a Dios, esas áreas se ponen en armonía. Ya no tengo problemas con la gente, ya no tengo problemas con Dios, ya no tengo problemas conmigo mismo. Entonces me pongo en armonía, me pongo en completa paz, esa paz que viene de Dios y esa paz que sobrepasa todo entendimiento.
una paz que solamente Dios da, pero no la da como el mundo la da, porque el mundo la da de una manera diferente. Dijo Jesús, yo no les doy la paz como el mundo la da, yo se las doy de una manera diferente. El mundo, ¿cómo nos quiere dar la paz? Pues tienes dinero guardado, tienes tranquilidad, ¿no? De esa manera la gente dice, no, pues yo tengo paz, porque yo cualquier problema, pues tengo mi dinerito guardado. No, pero eso no resulta. Ya lo hemos visto en el tiempo de pandemia, que la gente, mucha gente murió y tenía dinero y no le sirvió para nada. Así que entonces es importante que nosotros no estemos como enemigos de Dios, y gracias al sacrificio de Jesús es que nosotros podemos tener paz con Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice el versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. O sea que Jesús se dio a sí mismo. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, del verso 17 en adelante, dice que vamos a leerlo, a ver, acompáñenme a leerlo, para que todos lo tengan. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 17 y 18. Ahí nosotros podemos ver las palabras de Jesús cuando Él dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Dice, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así es que dice Jesús, nadie me quita la vida, yo mismo la pongo. Tengo ese poder de ponerla y de volverla a tomar. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que nos ha librado del presente siglo malo. Aquí esta frase que usa Pablo, que nos ha librado del presente siglo malo, tal vez hablando él en su tiempo, él está viendo como ese siglo malo. Nosotros podríamos pensar que se refiere al sistema que está gobernado por Satanás. ¿Recuerdan cómo dice el apóstol Juan en la primera de Juan capítulo 5, en el versículo 19? Ahí dice Juan que el mundo entero está bajo el maligno. Podemos ver cómo Satanás gobierna el mundo. Y esta es la misma idea que tiene Pablo aquí, para librarnos de este siglo malo, del presente siglo malo, que está gobernado por el maligno. Así que entonces para eso apareció el Hijo de Dios. ¿Por qué murió Cristo? Para salvarnos de la condenación. Es importante que nosotros tengamos claro esto. Todos en alguna ocasión hemos infringido la ley de Dios. ¿Quién no ha mentido? ¿Quién no ha robado? ¿Quién no ha codiciado? ¿Quién no ha sido idólatra? Así que todos en algún momento hemos infringido la ley de Dios, y por haber transgredido sus normas, Dios estaba preparado para castigarnos. La ira de Dios estaba lista para ser desatada contra nuestra persona. Íbamos a enfrentar un juicio, porque está establecido que muramos una sola vez y después de eso el juicio. Y ahí era lo que nos esperaba, la condenación eterna. Pero gracias a Dios, por su amor y por su misericordia, Cristo murió por nuestros pecados. Romanos 5:8. Aun cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que esa es una obra que hizo Cristo a favor nuestra. Él no debía nada. ¿Qué debía Cristo? Era inocente, nunca pecó, pero nosotros sí. Así que el castigo, la ira de Dios que estaba preparada para ser derramada en nuestra vida, fue derramada en la vida de Cristo. La ira de Dios sobre Cristo en la cruz, para que nosotros pudiéramos ser justificados por la fe. Ese es un intercambio que se hizo. Nuestros pecados, nuestras maldades fueron puestas en Cristo, y la justicia de Cristo se nos fue imputada a nosotros. De esa manera es que nosotros obtenemos la salvación. De eso nos rescató Dios, de esa condenación a la que íbamos cada uno de nosotros. Por eso dice el texto
Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Luego dice, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios el Padre. Así que fue expresada la voluntad de Dios. El que el Hijo muriera fue voluntad de Dios. Eso lo podemos ver, acompáñame en tu Biblia, Juan 3:16. Ahí lo vemos claramente, cómo la voluntad del Padre ahí se cumple. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado ¿a quién? Que ha dado a su Hijo, ¿no? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que cree en Él no se pierda. Todo aquel que en Él cree. Es decir, que aquí hay un requisito, ¿no? Creer. Pero la voluntad de Dios fue enviar a su Hijo. Fue voluntad de Dios. O sea, no fue como que nosotros lo ideamos. No. Eso no tiene que ver con nosotros. Fue voluntad del Padre enviar a su Hijo para que toda aquella persona que cree en el Hijo tenga vida. Y si avanzan un poquito ahí en Juan 3 al versículo 36, porque hay personas que piensan que Cristo murió por todos. Dicen, no, es que ahí dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice, no, pues entonces Cristo murió por toda la humanidad. Todos alcanzan esa salvación, pero no es verdad. Juan 3:36 lo deja claro, la misma escritura deja claro esto. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que aquí podemos ver quiénes son los beneficiarios del sacrificio de Cristo. Solamente aquellas personas que creemos en Él. Y los que rehúsan creer, pues ellos están destituidos de la gloria de Dios. Ellos no verán la vida y la ira de Dios está sobre ellos. Así que entonces, ¿es importante creer en Jesús? Es importante. Amigo que me escuchas, si no has hecho tu decisión por Cristo, es importante que tú tomes una decisión el día de hoy y aceptes a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, para que sean perdonados tus pecados, para que seas llamado hijo de Dios y para que tu nombre se escriba en el libro de la vida y tengas parte en el reino de Dios. Si no lo has hecho, es momento de que tú tomes esa decisión, porque si tú rehusas creer, créemelo, la ira de Dios va a caer sobre ti y vas a ir a ese lugar de condenación donde nadie quiere estar. Así que yo te animo, te exhorto a que tomes esa decisión y lo hagas lo más pronto posible. En este momento que estás escuchando estas palabras, es el momento. Dile, Señor, perdóname de todos mis pecados. Ya no quiero seguir en ese camino de maldad. Ayúdame, perdóname y cámbiame, transfórmame, dame herencia en el reino de tu amado Hijo. Quiero vivir haciendo tu voluntad. Puedes hacerlo ahí en tu casa, donde estés. Y vemos que está escrito, acompáñame ahí en tu Biblia, Hechos capítulo 17. Nosotros podemos ver, la escritura se nos dejó para nuestra enseñanza, para que todas estas cosas nosotros pudiéramos corroborarlas y tenerlas claras. Hechos capítulo 17 del versículo 30 al 31 nos dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, es decir, Jesucristo, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios manda a todos los hombres que se arrepientan de su maldad, que acepten a Cristo como su Señor, como su Salvador, para que tengan la vida eterna y para que no vayan a ese lugar de condenación. Eso es lo que nos dice
la Escritura. Aquí vemos el plan de Dios, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios es paciente. Dios así, porque algunos dicen, no, pues ya Dios tardó mucho, ¿dónde está la promesa de su venida? No, esto es mentira. Algunas personas piensan así. No, Dios es paciente y no quiere que ninguno se pierda, así que está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Está dando un tiempo para que procedan al arrepentimiento y vengan al conocimiento de su palabra. Luego dice el versículo 5, para terminar esta porción, dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que a Dios, a nuestro Dios, es la gloria a Él únicamente. Dios no comparte su gloria con nadie, es un Dios celoso y que no tendrá por inocente al culpable. Así que cuando nosotros queremos dar gloria, la gloria únicamente es a Dios, porque de Él proviene nuestra salvación, porque de Él ya vimos todo lo que nos ha dado, las bendiciones que nos ha dado. Así que no podemos nosotros gloriarnos con las cosas que Él nos ha dado, porque los dones y talentos que nos ha dado son para la edificación de su iglesia, a fin de presentar una iglesia sin mancha, una iglesia santa, sin arruga, que no tenga de qué avergonzarse. Y cada uno de nosotros que nos ha dado dones, para eso se nos ha dado, no para que nos gloriemos y digamos, ay no, pues yo soy Juan Camanello, yo soy fulano de tal. No es para eso. Es para que tú vengas, como les decía, y pongas esos dones al servicio de tus hermanos en la congregación, para que seamos perfeccionados todos. Amén. Así que ¿a quién vamos a dar gloria? A Dios, solamente a Dios. No debemos aprender a no robarle la gloria a Dios, porque a Él le pertenece. Y aquí Pablo nos lo dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra que tú nos has dejado en este momento, Señor. Sabemos, mi Dios, que fue tu voluntad salvarnos. A toda aquella persona que creyera en ti, Señor, tú has designado que sea salvada, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes en la fe, Señor, a no abandonar tus caminos, Señor, a seguir adelante, Señor, instruidos juntos con un propósito, Señor, tomados de tu mano, Señor, aceptando tu gracia y viviendo en paz contigo, con el prójimo, con nosotros mismos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Cordero de Dios, tú que quitaste un día nuestros pecados, tú que nos lavaste, que nos limpiaste, Señor. Tú tienes ese poder, Señor. Ayúdanos para que cada uno de nosotros, Señor, podamos caminar firmes en tu palabra, seguir adelante, Señor, amarnos y respetarnos, Señor. Ayúdanos a apartarnos, Señor, de esas iglesias donde se introducen ideas equivocadas, donde se le quiere añadir a la fe, Señor. Ayúdanos, Señor, a discernir, a tener un buen discernimiento de tu palabra, a atesorarla en el corazón, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, pues hemos concluido nuestro tiempo de estudio. El Señor les bendiga a los que se conectaron a través de las plataformas digitales. Que el Señor les bendiga. Espero que sean de edificación estos mensajes. Y amigos que nos escuchan, que aún no han abrazado la fe, es importante tomar una decisión. Amén.